Vamos a reiniciar la sesión. El doctor Francisco Rossi, director de la Fundación IFARMA, nos va a hablar sobre mitos y realidades en medicamentos genéricos. Doctor Rossi. Bien, muchísimas gracias. Y me gustaría empezar por decir que siento que este es un foro de una importancia que dependerá de nosotros hacerla valer en los próximos meses y quizás años, pues porque estamos tocando unos temas especialmente críticos en el sistema de salud de Colombia, lo que se refiere al manejo de los medicamentos, el rubro que más está creciendo en el gasto en salud en Colombia y en el mundo entero. Este es un problema global, no es un problema solamente colombiano, pero que a mí me parece muy especial que se esté discutiendo en este recinto, en esta institución y en la forma en que la hemos venido escuchando, y que yo también espero poner mi granito de arena para que esta discusión genere algunos cambios en la forma en que la hemos venido dando tradicionalmente en nuestro país hasta ahora. Me han pedido que toque, y digamos que profundizando un poco en el tono del foro, algunos mitos y su contracara a la realidad de los medicamentos genéricos en Colombia y en el mundo. Y lo que voy a hacer es un recorrido que uno siempre tendrá la tendencia a caer en muchas anécdotas. Todos ustedes conocen chistes, anécdotas, figuras, etcétera, etcétera, que voy a tratar de hacer lo posible por ponerle un cierto toque de sobriedad y dejar a ustedes los detalles y las historias en mente, para hacer un recorrido de algunos conceptos, y en eso sí me gustaría ser claro. Hay una campaña deliberada, debidamente financiada, por desacreditar los medicamentos genéricos en América Latina. Es una campaña que las empresas multinacionales vienen haciendo desde hace, yo creía que 20 años, el doctor José Félix Patiño nos comentó que tiene un poco más de 50 años esta campaña, y que tiene por objeto poder vender más medicamentos que tienen unos precios que ya ustedes lo tienen perfectamente claro. La primera, más bien, hace un par de años, un año, CMI, Mauricio Gómez, hizo una serie de programas con unas encuestas que hizo a varios médicos y sobre todo a pacientes. Y le preguntaba a los pacientes: ¿usted qué opina de los genéricos? ¿Usted cree que los genéricos son iguales, son más baratos, pero usted sí se siente que está siendo bien atendido cuando le recetan genéricos? Y esto contestó la mayor parte de la población y algunos médicos. Y hay allí pues algunas de las frases que aparecieron en este programa, que incluso todavía puede verse en internet, pero la última, sobre esa última quiero llamar la atención de ustedes, porque hace una semana recibimos la respuesta de un médico cuando pidió mediante una tutela, pues le formuló a un paciente un medicamento de marca. La EPS le contestó: perdón, pero usted no puede prescribir marca, en el sistema de salud se prescribe por nombre genérico, y el médico contestó que hay casos en los cuales es necesario utilizar la marca, porque el problema con los genéricos es que los excipientes son distintos y por eso los genéricos no tienen la misma efectividad. Respuesta de un médico. Allí lo que también se refleja es que, esto lo hemos dicho en varias ocasiones, la publicidad está diseñada porque, o la publicidad funciona
porque los seres humanos somos muy susceptibles a capturar los mensajes que los publicistas saben diseñar para manipular a los seres humanos. Y como dijo la presidenta del Colegio Médico de Pichincha en Ecuador hace un par de años en un foro célebre, los médicos también son seres humanos, perfectamente susceptibles a que frases incluso de este carácter, con semejante nivel de ignorancia sobre temas básicos de medicamentos, también puedan funcionar. Por supuesto, es una respuesta escrita, no es muy común. A propósito de la primera frase, y es que los medicamentos son más baratos porque son de menor calidad, que es con mucho el gran sustento de todas las campañas, me devuelvo sobre lo que mencionaba el doctor Oscar Andia a propósito de Genfar, medicamentos con calidad de multinacional, para contarles que presentamos una demanda por publicidad engañosa a la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la autoridad competente, porque consideramos que esa frase, calidad de multinacional, es publicidad engañosa. Le preguntamos al INVIMA si existe en el país, en el mundo, el concepto de calidad de multinacional, y si el INVIMA considera que pueden existir distintas calidades de medicamentos. El INVIMA nos contestó que evidentemente ese tipo de calidad no existe, pero también le preguntamos al INVIMA si el hecho de haber adquirido a Genfar y por lo tanto afirmar que ahora la calidad de los productos Genfar es calidad de multinacional, significa que Sanofi ha hecho cambios en los procesos de producción que signifiquen que ahora su calidad es superior a la que tenían los productos cuando era un vil y vulgar laboratorio nacional y tenía calidad de vil y vulgar laboratorio nacional. El INVIMA nos contestó que no tenía noticia de que en Genfar se hubieran hecho cambios en el proceso de producción y que si los hubieran hecho sin notificarlo al INVIMA estarían incurriendo en una falla grave contra las buenas prácticas de manufactura. Eso se lo hicimos conocer al laboratorio y le pedimos que retirara las publicidades. En un acto de conciliación nos dijeron que no conciliaban, que no las iban a retirar, pero nos queda la satisfacción de que las retiraron. Esta publicidad ya no está en radio, ya no está en los buses de Transmilenio, ya no se consigue en afiches que estaban promocionando. No siempre perdemos, pero la demanda formal que fue presentada ante la superintendencia hace 6 meses todavía no ha sido admitida. La superintendencia decide a qué ritmo maneja qué procesos. El doctor Germán Holguín comentaba la rapidez con la que se tramitan las patentes, que no se compadece con la rapidez que se tramitan las solicitudes de los ciudadanos para que se protejan los derechos de los ciudadanos. La publicidad engañosa es un atentado contra los derechos de los ciudadanos. Muy bien, me quiero detener en algunos mitos a propósito de la calidad de los genéricos y de la posición de los genéricos, con los cuales, esto sí mucho más sobre los médicos, la industria tiene un trabajo que tengo que decir que funciona con los médicos. La industria hace inversiones enormes para convencer a los médicos de que estas frases son ciertas, de posicionarlas en la cabeza, y aquellos que se encargan de diseñarlas y aquellos que se encargan de hacerlas llegar a los médicos reciben jugosas comisiones por las ventas de los medicamentos gracias al posicionamiento de estas frases. Y esta es una de las publicidades que también están en el libro del doctor Germán Holguín, que hemos venido coleccionando y que sobre todo trata de responder a esta frase de que de los genéricos no le responde nadie, de los de marca usted puede confiar, y esa es una cosa que funciona mucho. Yo le he oído decir a mis colegas, a mis compañeros, lo que pasa es que yo no voy a formular un producto de un laboratorio que no conozco. Yo confío
para no decir nombres propios, en Genfar o en MK porque los conozco. Con lo que a uno le queda claro es que la calidad de los productos es una función de la inversión en publicidad. Para los médicos, los productos son de calidad si el laboratorio invierte en publicidad. Si yo no lo conozco, ¿cómo puedo creer en la calidad? Es decir, para muchos médicos, el INVIMA, la autoridad sanitaria, no existe. La calidad de los medicamentos me la garantizan a mí como médico, no es una función pública, y a mí me la garantiza el que yo conozco, es decir, el que me visita, el que me invita a un congreso, el que etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que aquí se muestra de una forma que esta tampoco es una publicidad colombiana. Yo creo que en Colombia una publicidad como esta no hubiera prosperado, pero uno se llevaría sorpresas. Es perfectamente factible que haya circulado. Y subrayo un argumento que encuentra uno con mucha frecuencia en las discusiones con los colegas, en las respuestas escritas cuando se defiende una marca, y es esto: el innovador tiene estudios clínicos que lo respaldan, el genérico no. Eso significa que los médicos no sabemos cuál es el proceso de desarrollo de un medicamento y no sabemos cuál es el mecanismo mediante el cual se le otorga registro sanitario a los medicamentos nuevos y a los medicamentos genéricos. Esa ignorancia, que desgraciadamente una de las cosas que pasa en nuestro país y en el mundo entero es que las autoridades regulatorias no entienden que tienen una responsabilidad con los médicos que son los que prescriben y que deberían tener mecanismos de información y de contacto con los médicos. Las autoridades regulatorias tienen como tarea darle registro a los que se los piden, que son las industrias farmacéuticas, en las condiciones en las que se las piden, no brindar información a quienes van a utilizar los productos. Este es otro ejemplo que tiene además la particularidad de generar una confusión que en este momento es motivo de debate internacional entre genérico y falso, entre copia y falsificado. Una vez por año o cada 2 años, AFIDRO organiza un evento en el que dice que hasta el 40% de los medicamentos en Colombia son falsificados. Y así lo hacen en varios lugares del mundo, es una de las cosas que forman parte de la agenda multinacional que funciona en Perú, o funciona en España, o funciona en Grecia. Y es decir, que hay una serie de productos que son unas copias, nadie sabe de dónde vienen, y se genera la confusión entre falsificado, que es un problema serio, y genérico, que no tiene nada que ver con producto falsificado. Entonces, este argumento, que, como decía, refleja un desconocimiento del proceso mediante el cual se registran productos en todo el mundo, ningún medicamento genérico realiza estudios clínicos para pedir registro, no porque no quiera, no porque salgan caros, no porque se estén aprovechando, porque no se lo permite ninguna autoridad sanitaria. Después de lo que nos pasó en Nuremberg, después de lo que nos pasó con experimentaciones en humanos, con violación a todos los criterios éticos que siguen existiendo, decidimos que una de las cosas que no íbamos a volver a hacer era repetir estudios clínicos utilizando seres humanos para generar una información que había sido suficientemente establecida. Este argumento lo he oído en gran cantidad de escenarios como uno de los argumentos en contra de los genéricos y no tiene ningún sustento. Y esta, que ustedes ya la habían visto, me encanta aquí la colección de patrocinadores de este aviso. Fíjense ustedes la leyenda que tiene aquí. Los medicamentos originales cuentan con estudios que respaldan su calidad, eficacia y seguridad, los genéricos no. Las autoridades regulatorias no existen. Un segundo, o bueno, otro concepto muy bien lubricado con mucho dinero
por detrás es el argumento de que en Colombia no tenemos genéricos verdaderos. Los verdaderos genéricos son los que han presentado estudios de bioequivalencia y estudios de bioequivalencia en pacientes, no esos estudios de disolución y ese tipo de pruebas que algunos dicen que reemplazan a los estudios in vivo y que no es el caso. Hemos sostenido desde IFARMA y desde la Veeduría Ciudadana que estas pruebas de bioequivalencia tendrían algunas implicaciones éticas. Dicho con elegancia, significan algún sacrificio ético. Pedimos que 20 a 50 voluntarios sanos, que no por eso dejan de ser seres humanos, sean sometidos a un estudio clínico con cualquier producto, y todos los productos, si sirven, tienen alguna toxicidad, para demostrar que pueden ser intercambiados por el producto innovador. Y hemos visto que el representante comercial de los Estados Unidos pone por escrito en su calificación anual a los países que le parece que no respetan propiedad intelectual, que hay países que no exigen las pruebas de bioequivalencia, como Colombia, con lo que las industrias multinacionales están perdiendo dinero y están perdiendo mercado. Documento oficial del representante comercial de los Estados Unidos hablando de propiedad intelectual, pruebas de bioequivalencia. Por supuesto, las pruebas de bioequivalencia, no me voy a detener mucho en esa discusión, son pruebas comparativas de la curva de absorción, solo tienen sentido en productos de estrecho margen terapéutico, pero y la afirmación más importante que no me canso de repetir, no son pruebas de calidad. Un medicamento bioequivalente no significa que sea de la misma calidad del otro. No tiene nada que ver con calidad, son pruebas comparativas de la biodisponibilidad. Eso, nada más que eso y nada menos que eso. Y esas pruebas comparativas solamente son pertinentes en un grupo muy pequeño y no para razones comerciales de intercambiabilidad, sino para efectos de definir cuáles pueden utilizarse en el caso de los de ventana terapéutica estrecha como los anticonvulsivantes. Colombia felizmente ya tomó la decisión de olvidarse de la intercambiabilidad, que era el argumento comercial con el cual aparecían estas pruebas. Los medicamentos de estrecho margen terapéutico en Colombia no se pueden intercambiar. Esa ya es una decisión legal que poco se conoce, que significa que un anticonvulsivante que el paciente está recibiendo de un laboratorio X no debe ser cambiado por otro con ningún argumento, porque necesitamos una consistencia del proveedor. No se beneficia a un paciente que está recibiendo un genérico si lo cambian a marca, ni se beneficia a uno si está recibiendo marca y lo pasan a genérico. Nadie se beneficia del cambio de proveedor. Y en Colombia ya afortunadamente dimos ese paso. Pero una de las que me parece especialmente simpática y que aparece en algunas comunicaciones escritas firmadas por médicos en defensa de las prescripciones con marca, es que los originales sí hacen pruebas de bioequivalencia. Y casualmente lo único que no hacen, porque no tienen que hacer, los medicamentos de referencia son pruebas de bioequivalencia, el bioequivalente es el que se compara con, pero en esto lo hacemos mal. Y yo creo que no es para nada injusto decir que países como Brasil o como México, que decidieron acogerse a la propuesta de la industria multinacional y del gobierno de los Estados Unidos y de la Unión Europea de que había que exigir para todos los genéricos bioequivalencia con pruebas, no necesariamente clínicas, que en eso ya hemos ido evolucionando, generaron una confusión en sus mercados con el argumento de que eso sí iba a garantizar la calidad, que están regresando. Y en este momento en México y en Brasil están poniendo orden para que la bioequivalencia no sea el criterio de ordenamiento de los medicamentos genéricos. Esta me parece la más importante y la que más estuve trabajando para este foro. Desde hace unos 5, 8 años se viene posicionando en Colombia la idea de que
los genéricos de cualquier otra cosa yo no me preocupo. En antibióticos solamente originales. El 80%, no puedo asegurar que la cifra sea exacta, es un poco una impresión, un poco más, un poco menos, de las instituciones privadas en Colombia, de las instituciones de tercer nivel, no compran antibióticos genéricos. Esa cifra me la han contado los fabricantes de antibióticos genéricos, que nos han buscado para decirnos, pero ¿cómo es posible? Uno va a ofrecer a una clínica privada un antibiótico genérico inyectable y los médicos le dicen, tráeme las pruebas de bioequivalencia para un inyectable. Eso digamos que para uno puede ser una anécdota divertida, para el vendedor de genéricos de inyectables es un argumento con el cual no puede hacer nada. Mire, doctor, es que los inyectables no necesitan pruebas de bioequivalencia. A ver, ese argumento va a convencer al médico de que al comité de compras diga, no, entonces ahora sí podemos comprar genéricos. Es un argumento, es un concepto perfectamente bien posicionado, muy bien trabajado, muy costoso, que hace que en el 80% hoy de las instituciones privadas no se usen genéricos de antibióticos. ¿Qué porcentaje de las instituciones públicas? Yo creo que puede ser algo alrededor del 20%, porque los médicos que toman estas decisiones en las instituciones privadas son los mismos que toman estas decisiones en las públicas. Y por supuesto que ustedes y yo sabemos que esos mismos médicos dicen en las instituciones públicas, pues mire, aquí vamos a usar lo que la ley nos ordena, lástima a los pacienticos. En las que sí se hace lo que debe hacerse, vamos a utilizar las marcas, y eso funciona. Y eso tiene un sustento académico que desgraciadamente, me temo, los que hemos estado un poco preocupados por estos temas, no hemos tenido la capacidad de responder con suficiente rapidez. Probablemente porque alguien debería responder, ese alguien deberían ser las autoridades, y las autoridades consideraron que esto era un asunto menor y en fin. Desde hace varios años en Colombia y en otros países, este caso curiosamente es muy colombiano, se vienen publicando una serie de estudios del grupo del doctor Omar Vesga, para no decir nombres propios, que han comprobado en una preparación de ratón inmunosuprimido que los antibióticos genéricos, aún siendo bioequivalentes, aún pasando todas las pruebas de calidad, no tienen el mismo comportamiento in vivo y que pudieran tener una responsabilidad global en el incremento de la resistencia a los antibióticos, que puede ser uno de los problemas de salud pública más graves en el mundo hoy por hoy. Este es una publicación en la revista, una de las revistas más reconocidas en infectología de la American Society of Microbiology, y en la cual ellos han venido haciendo varias publicaciones, no muchas en Colombia, la mayor parte de las publicaciones de este grupo, que hago paréntesis, empezó trabajando con recursos de Colciencias para desarrollar la preparación del ratón inmunosuprimido para hacer estas pruebas, es decir, todos contribuimos a pagar para unas pruebas que benefician a los que benefician, y que en este caso demuestra que aunque sean equivalentes, no tienen el mismo comportamiento in vivo. Esta puede ser la publicación más importante, la publicación más reconocida, más citada, más debatida, a propósito del trabajo del grupo del doctor Vesga. Ahí, creo que ahí sí está el grupo completo, esto es en la Universidad de Antioquia, en el que los genéricos de vancomicina tuvieron resultados en esta preparación de ratón inmunosuprimido completamente distintos al del innovador. Una respuesta clínica, una respuesta in vivo, aquí toca ser muy, muy preciso, este es un debate académico bien interesante, la respuesta de los antibióticos genéricos es mucho menor
la posibilidad de que se generen resistencias por esta ruta es mucho mayor. Y en el caso de la ciprofloxacina, una publicación similar, y esta es una de las más recientes y de las que más controversia está generando a nivel global, de hecho. Les voy a mostrar por qué. Es un análisis que sugiere que el uso de genéricos multiplica la probabilidad de resistencia en el caso de la vancomicina, en el ratón inmunosuprimido del doctor Vesga, un ratoncito que produce muchas pesadillas. Aquí lo que dice es que después de 12 ciclos de administración con gérmenes identificados como altamente agresivos y relativamente sensibles a la vancomicina, va apareciendo con los genéricos una resistencia, uno entendería que ahí dice logarítmicamente superior con genéricos, comparado con el del innovador. Estas publicaciones preocuparon a todo el mundo. Bueno, ahí tengo que decir que en Colombia debieron preocupar a mucha gente, preocuparon a poquita, nosotros nos preocupamos, estuvimos hablando incluso con el INVIMA a propósito de estas afirmaciones, se consideró que no valía la pena darle tanta importancia y no se hizo mayor cosa al respecto, pues porque esto es decirle al INVIMA que el INVIMA está dándole registro sanitario a productos genéricos que no sirven y que eso iría en contra de su función sanitaria y que algo debería hacer al INVIMA al respecto. Finalmente no se hizo, pero la FDA en los Estados Unidos, en donde se venden los mismos genéricos de vancomicina que aquí, que habían sido examinados por el grupo del doctor Omar Vesga, decidió hacer un análisis y hacer unas pruebas para ver si ese problema que en Colombia no le habíamos querido parar bolas, en Estados Unidos iba a tocar pararle bolas. Y la FDA encontró que, muy interesante el trabajo del doctor Vesga, pero que ese modelo no es un modelo suficientemente validado y que en las pruebas que ellos hicieron, los genéricos de vancomicina sí funcionaron. Esto no ha tenido la divulgación que sí ha tenido el trabajo del doctor Omar Vesga, que por otra parte, pues para no decir nombres propios ni contar historias precisas, recorre el país en todos los congresos de medicina interna, de infectología o de oncología, diciendo que él tiene la prueba de que los genéricos no sirven. No tiene la precaución de decir, mire, en antibióticos hemos encontrado que no, los genéricos no sirven. Dijo en un evento público, para su desgracia quedó grabado, que él no estaba de acuerdo con que la OMS estuviera haciendo control de población, especialmente con la gente pobre, porque al promover el uso de genéricos para los pobres, estaba aumentando la mortalidad. En Europa tuvieron la misma preocupación y puesto que tenían varios de los mismos genéricos que circulan en Colombia en productos como vancomicina o como meropenem o este tipo de antibióticos de, digamos, generación reciente y alto costo, la mayor parte de los competidores son otras multinacionales, pues porque fabricar antibióticos no es especialmente difícil y es especialmente rentable, y haciendo una revisión sistemática de las publicaciones que han comparado genéricos con innovadores, llegan a la conclusión de que las diferencias encontradas por el grupo del doctor Vesga y algunos adicionales no son hechas en modelos suficientemente validados y no constituyen una evidencia aceptable. Y esta revisión fue hecha por solicitud de la Autoridad Sanitaria de la Unión Europea, para la EMA, con la pregunta de si tenía sentido llamar a revisión de oficio los genéricos de antibióticos. La conclusión es que no hace falta, no hay una información que sugiera que eso debe hacerse. Esta última me preocupa muchísimo
entre otras cosas, pues porque está publicada, como ustedes pueden ver allí, en Biomédica, una de las revistas más serias que tenemos en Colombia, más consultadas. Allí está la referencia, en el 2014, este es el título, es un trabajo hecho por el doctor Pallares y su grupo, para no decir nombres propios, en el Hospital Universitario del Valle. Se trata de un estudio en el que hay alguna confusión sobre la metodología, pero en el que se encontraron o se buscaron factores de riesgo asociados a la mortalidad que pudieran ser modificados para reducir la mortalidad por infecciones en el Hospital Universitario del Valle. La conclusión es dramática. Los genéricos están matando a la gente, dicho con elegancia académica. Usar genéricos incrementa la mortalidad y seleccionar mal el antibiótico incrementa la mortalidad. No es claro en el artículo, por supuesto que los que se interesen, allí está la referencia, lo pueden encontrar. Ha habido un debate bien interesante en las cartas al editor con respecto a este trabajo, pues porque no es muy claro cómo llegan a esa conclusión, cuáles fueron los antibióticos. Parece ser simplemente que se marcó una variable dicotómica, es genérico, es original, y luego se comparó con la mortalidad sin mirar cuáles eran, sin mirar en qué patología, sin mirar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está ese debate, pero esto es algo que ha tomado muchísima fuerza y en la que muchísimos médicos continúan defendiendo el concepto de que los genéricos, hay demasiadas dudas, hay demasiadas cositas, y una que me preocupa, que lamentablemente no está el director del INVIMA, pero que me parece que exigiría una conducta de comunicación, un esfuerzo de comunicación de parte del INVIMA, porque la mayor parte algunos médicos no saben que existe el INVIMA. Muchos médicos no entienden cuál es el papel del INVIMA y no entienden las responsabilidades que se adquieren cuando se prescribe un medicamento, por ejemplo, sin registro sanitario. O no entienden por qué hay medicamentos genéricos que tienen indicaciones distintas a las del original, a las del innovador, que nosotros preferimos llamar pionero, y que tienen que ver con deficiencias de trabajo en el INVIMA y que consideran que por eso, por tener indicaciones distintas, los genéricos son inferiores a los innovadores. Y yo quiero ahí cerrar esta ilustración, esta argumentación en defensa de los genéricos y a propósito de los mitos y de los ataques a los genéricos, para hacer una reflexión con la que quiero terminar a propósito de la forma en que la industria farmacéutica manipula a los médicos y lo que nos espera con la ley estatutaria. Eso sonó bien. Yo creo que estamos en un momento muy especial. Lo que quiero es que hagamos conciencia, pues algunos lo venimos diciendo desde hace bastante tiempo, pero yo creo que estamos enfrentando un momento bien particular en Colombia, en el gremio médico, en el que hay cada vez más conciencia de la forma en que la industria nos manipula, nos utiliza en bien de su negocio y para acabar con el sistema de salud. Y traigo aquí la misma frase y la misma imagen del boletín de Observamed, y en Observamed van a encontrar ustedes muchísimas pruebas de que esto es así. Si a ustedes no les gustan las pruebas de Observamed, solamente miren las estadísticas de la industria farmacéutica y de las ventas de productos, que son un mucho mejor reflejo de la exitosa manera en que la industria farmacéutica nos manipula. Y entonces, aceptando que eso nos pasa en el sistema, nos pasaba antes de la Ley 100, nos pasa después de la Ley 100, les quiero proponer una reflexión que puede ser un poquito optimista, casi que una propuesta, que puede ser un poquito ingenua, que puede parecer un imposible, pero que hemos trabajado en muchos imposibles y no siempre nos ha ido mal. La reflexión es un poco la siguiente, y además creo que
que tiene sentido que la hagamos explícita. Yo sí creo, habiendo participado en la reglamentación de la Ley 100 y habiendo con entusiasmo intentado desarrollar preceptos de uso racional de medicamentos en medio de un sistema de seguridad social en salud, sí creo que la Ley 100 se hizo por encima de los médicos. Allí tengo una serie de, esos son adjetivos, descalificativos, como corresponde, pero sí creo que tiene sentido que reconozcamos que es muy difícil manejar un sistema de salud en contra de quienes más responsabilidad tienen en la prestación de servicios de salud y que en Colombia lo logró la Ley 100. Yo sostengo que el Ministerio de Salud estuvo y sigue intervenido por el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, que por otra parte nunca asumen responsabilidades sobre los problemas del sistema. Y que los médicos perdimos espacio, perdimos opinión, perdimos capacidad de direccionar por muchísimas razones. Eso, creo yo, es un hecho, es una constatación que no puede pretender el Ministerio y el sistema de salud ignorar. Ese es un hecho y ese hecho, en mi opinión, generó una respuesta de los médicos que fue una explosión, un tsunami, para usar la palabra del doctor Andia, ante un represamiento del papel de los médicos en la salud que llevaba 20 años. Y esa respuesta, que articuló muchas otras cosas, y de la cual yo creo que aquí están como convocantes los protagonistas, terminó en la ley estatutaria. La ley estatutaria es el triunfo del sector médico que levantó la cabeza. Y eso es una cosa muy particular. Yo no conozco ningún país en el cual se haya podido hacer un sistema de salud contra los médicos, o por encima de los médicos. Y por supuesto, tampoco hay un sistema de salud en el cual los médicos hayan sido capaces de cambiar el rumbo del sistema con una ley estatutaria. Yo creo que ese es el escenario que tenemos. Y yo creo que ahí tenemos una oportunidad y una responsabilidad enorme, enorme. Este sistema se puede ir al diablo. Es bien fácil, el doctor Andia estaba diciendo que él no cree que tenga salvación tal y como está y que habrá que buscar reformas. Yo no sé si tenga salvación, las decisiones que se tomaron en la ley estatutaria son muy, muy complejas de implementar, y mi tesis es que solamente se puede generar un sistema de salud en el momento en que los médicos ejerzan su autonomía con independencia de la industria. Si los médicos son capaces de eliminar la capacidad que tiene la industria de modular sus decisiones, yo creo que el sistema puede funcionar sin necesidad de listas, sin necesidad de restricciones, sin necesidad de complicaciones, que son las que han formado parte de esta manera de subordinar a los médicos. ¿Seremos capaces de hacer eso? Conversando con algunos amigos, decíamos, la Asociación Médica Americana es una institución muy poderosa. En Estados Unidos, la Asociación Médica Americana probablemente sea la más poderosa asociación médica del planeta, pero esa asociación médica no tiene la posibilidad, por todas las circunstancias que vengo enumerando, de quitarse de encima la manipulación de la industria farmacéutica sobre su prescripción. Yo creo que en Colombia sí, y creo que en ninguna otra parte del mundo. Y creo que es acertado decir, pero eso va a tomar mucho tiempo, que los médicos para el sistema de salud que genera la ley estatutaria no necesitamos a la industria farmacéutica para la prescripción. Claro que la necesitamos para la producción, pero no para la prescripción. Y hace unos 6 meses se celebró en la Javeriana un evento
un foro sobre la ley estatutaria, en la que un abogado planteaba que le parecía muy interesante que la ley estatutaria estuviera significando un cambio entre una actitud infantil del sistema a tener un sistema adulto. A mí me pareció que era una afirmación ingenua y era una afirmación peligrosa, irresponsable. Pero preparando esta charla, me parece que puede inducir a unas reflexiones bien interesantes. A nadie le gusta que le digan que sí puede y que no. Y se supone que un médico debe tener la capacidad de discernir que sí y que no. Y la ley estatutaria nos da la opción de que sean todos los médicos y cada médico el que tome esa decisión. Lo que es ingenuo es pretender que en un escenario en el que la industria manipula a todos y cada uno de los médicos, especialmente al porcentaje pequeño de los líderes de opinión, de las sociedades científicas, de los grupos de liderazgo, de los grupos que más dirigen la prescripción y que más representan ingresos para estas industrias, esos grupos serán capaces de independizarse de la industria. Pues, a ver, yo quiero terminar con esa reflexión o con ese desafío que además me parece muy especial que yo tenga la oportunidad de decir esto en la Academia Nacional de Medicina. ¿Será que los médicos somos capaces de independizarnos de la industria farmacéutica para tener un sistema de salud que se fundamente en la racionalidad terapéutica y en el criterio y en la autonomía de cada médico? Ahí les dejo esa inquietud. Muchas gracias.